Yo creo que un país trabajando bien, en 7 años, tiene campeones. You good, I'm good, but I'm better. Your methodology at this academy is very specific. Creo que muchas academias que hay hoy están formadas por exjugadores profesionales, pero no fueron entrenadores. A new chapter in my paddle journey started in 2026 when I travelled to the Gustavo Prato Academy to train for a few weeks thanks to Square One. At first I struggled to fully understand their concepts and way of thinking about the game. But over time, things started to click, and I ended up making some huge tactical breakthroughs in my paddle. In the next few videos, I'm going to take you through everything I've learned and how I've started implementing it into my own game. But before that, we need to understand the man behind the method, Gustavo Prato. A former top 10 player, coach to world number 1 Arturo Coelho and many other elite pros, Prato is widely considered one of the greatest minds in paddle. His influence has shaped the modern game in many ways. Today I sat down with him to talk about what drives him, how he developed his methodology, and his thoughts on the future of paddle in countries like the UK and Ireland. Ready? Okay. Hi, Gustavo. Hi. How are you? Good? Perfecto. Great. The first one is about how did you start in paddle as a player? Comencé a jugar al pádel a eso de los 10 años, antes jugué al tenis desde los 8. La verdad que, por contarte cosas interesantes, desde el primer día que jugué, todos los días de mi vida, después entré a una pista, rápidamente me di cuenta que era lo que más me gustaba. Lo compartía con fútbol hasta los 12, 13 años. No era de los mejores de mi edad en Argentina, pero sí noté que iba mejorando en mi ciudad. A los 15 años más o menos, jugaba mucho, entrenábamos poco, no había entrenadores. Entonces fui jugando mucho. A los 15 años hubo una exhibición en mi ciudad de jugadores profesionales. Yo los vi jugar. Desde mi ignorancia entendí que yo podía lograr ese nivel. Eran jugadores número 30 del mundo, 20 y pico del mundo. Les pregunté cuánto ganaban al mes. Ellos me respondieron. Y yo fui a mi casa y le conté a mi padre que iba a ser profesional porque iba a poder vivir de ello. Todo eso fue sin saber nada, fue una suerte porque es una decisión tomada sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de capacidad. A partir de ahí me puse a entrenar muy fuerte, con amigos, no había equipo profesional, siempre de una forma autodidacta, aprendiendo solo. Y a eso de los 17 años me hice jugador profesional y siempre compaginé en el pádel el dar clases de pádel y el ser jugador, porque cuando tenía 17 años no tenía muchos patrocinadores, necesitaba dinero para poder pagar los entrenamientos y pagar los viajes. Entonces siempre, toda mi carrera, di clases y jugué. Haciendo estas rutinas, mi mejor ranking es pareja 4 del mundo como jugador, llegué a pareja 4 del mundo. Y siempre toda mi carrera entrené a la mañana como jugador y a la tarde impartí unas 6-7 horas de clase. Yo tuve años de jugador de alto nivel en los cuales mis ingresos permitían solo jugar, pero nunca dejé la parte de enseñanza porque me hacía muy bien, siempre me gustó enseñar. Entonces, te diría que hice las dos cosas y no una sola porque las dos me apasionaban. Y también es verdad que en el otro momento del pádel y los jugadores que nos retirábamos no teníamos millones de euros porque no se ganaba tanto. Yo también entendí que ya que me gustaba enseñar, el día que me retire iba a ser mucho mejor entrenador, entre paréntesis, de lo que alguien que no había enseñado. Por ejemplo, yo doy cursos de entrenador de pádel porque yo di clases de todos los niveles toda la vida. No es que me retiré y me hice entrenador porque no tenía trabajo. Que, por ejemplo, la academia está formada desde que yo tengo 18 años. Yo formo jugadores profesionales desde que yo tengo 18 años. Entonces, al final, sí entendí que me gustaban las dos cosas y, sobre todo, de cara al futuro, vi muy importante ser buen entrenador para seguir trabajando dentro del mundo del pádel. Okay. More or less. More or less. Now more difficult. Who were the earliest players that you began coaching? Were you coaching mostly local players or kids or what? How was this? Esto lo cuenta mi madre en una entrevista. Y cuando yo era joven, yo daba clases y decía, a los adultos les cobro, a los niños les enseño. Siempre vi la vertiente de los jóvenes porque entendí que si yo los entrenaba bien, los ayudaba más a que se puedan desarrollar dentro del pádel. Siempre me interesaron más los niños. Siempre respeté a los alumnos amateurs, adultos, pero el sueño era los niños. Y eso es algo aparte que nosotros en los cursos enseñamos a los entrenadores. Un ejemplo, si tú como entrenador quieres destacar,
es muy difícil que entrenes a Coelho o a Tapia el año que viene. Pero si tú coges un niño y lo haces el mejor de la región, es fácil que salga en el periódico y que tú seas un entrenador conocido. Que para mí los entrenadores tendrían que comenzar formando escuelas de niños, aprender junto a los niños mientras vas creciendo y luego entrenar a jugadores de alto nivel. Entonces para mí el camino es primero los niños y luego los adultos. How was paddle different when you first started playing? Buena pregunta. Para mí el pádel sigue siendo el mismo. Yo trabajo, mi forma de trabajar como entrenador utiliza los mismos conceptos que yo aprendí de otros entrenadores y de otros jugadores. Y te estoy hablando del año 97. O sea que mi forma de ver el juego y el desarrollo de las parejas de antes y de ahora, y de los jugadores de antes y ahora, creo que es el mismo. Los conceptos son los mismos. Lo que pasa es que se aplican diferente porque las raquetas les piden más, las pelotas botan más, las pistas son diferentes, pero lo que es la esencia del juego para mí es la misma. Y si diferencio, por ejemplo, si antes había 30 jugadores preparados físicamente muy bien, hoy hay 200. Ha crecido el profesionalismo, pero para mí lo que es el juego y la forma de trabajar es la misma. Could you tell us about Arturo when he was young? For example, was he the best young player in the local area, or was he just one of many kids training here? Arturo viene a la academia con 14 años. Cuando viene a la academia con 14 años ya es el jugador número 6 o 7 de España, Okay. del ranking nacional. Y a partir de ahí comenzamos el camino a mejorar, pero nosotros, por ejemplo, cuando un niño se introduce en profesionales a los 16, 17 años, no seguimos con la etapa de menores. Seguimos con la etapa de profesional directamente. Entonces utilizamos los recursos del jugador para que enfrente a los rivales mejores posibles. Yo no veo necesario que un niño que es el campeón del mundo de 16 años, si ya es el mejor de esa categoría, siga jugando en esa categoría, porque al final ganar a gente más débil, ir a un torneo de menores donde todo el mundo va a hablar qué bueno eres, no lo veo tan bueno para el desarrollo de un joven. Creo que si un joven es el mejor de la categoría, puede ser que tenga que jugar un torneo de menores por responsabilidades con los patrocinadores, porque el patrocinador quiere que sea el campeón del mundo, pero para mí el desarrollo siempre es jugando a tu máximo nivel. Entonces, Arturo era el número 7 del mundo de cadetes. Yo creo que en juveniles ya podía ser número 1, pero es que no siguió jugando en juveniles y directamente se pasó al profesional. Yeah. Thinking same, William. Serena Williams. Same. I don't know, but I thinking same 14 years ago. When you're training with Arturo and Edu, how important is it to adapt and develop your training as the game evolves? Sí, bueno, es un poco a lo que estuvimos atentos siempre. Siempre hubo pistas más rápidas, bolas que salen más. Entonces sí es verdad que las raquetas pegan más o las pelotas botan más, pero sigue habiendo pistas lentas, pistas rápidas. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar diferente según el torneo siguiente. Un ejemplo, el siguiente torneo de Coelho Tapia es Bruselas, porque no van a Egipto. Entonces ya estamos preparando la semana que viene en Madrid entrenamientos simulando la situación de Bruselas. Pista cubierta, pista que patina. Es una pista que no se ve bien porque entra el sol por los cristales. Entonces, es interesante que ayer una pelota Arturo, la luz que entra en la pista no lo dejó ver. Y Arturo dijo, está bien porque en Bruselas tampoco se ve. Entonces lo que hacemos es adaptar la siguiente competición. No cambiamos todo el entrenamiento. Can we talk about the methodology now? The methodology at this academy is very, very specific. It's like very detailed. First of all, how did you develop the methodology? Was it something that took many time over many, many years of working? La metodología se crea primero porque yo quiero llegar a jugar como jugador lo mejor posible y no tengo entrenador. Todos los jugadores de mi época somos autodidactas. O sea, fuimos viendo la forma de mejorar. Eso te hace, cuando tú estás solo, tienes que investigar tú, pensar tú. Y no es algo tan difícil en el sentido de que cualquier persona que no le gusta perder va a estar estudiando lo que está haciendo para intentar no perder. Si a eso le sumás que yo desde los 15 años doy clases de pádel ininterrumpidamente, llevo de los 15 años, tuve 35 años intentando que mis alumnos mejoren. Entonces, esto es interesante. Yo fui trabajando
mis alumnos en los años tuve la suerte siempre de que mejoraban y luego me di cuenta que tenía un método. No es que yo me retiré y dije, tengo que inventar un método porque tengo que vender. No, yo creo que los métodos no se inventan. Que uno trabajando aprende cosas, va viendo qué es bueno y qué es malo, se va quedando con lo bueno y se genera un método desde mucha cantidad de trabajo. Tú piensas que para poder acertar algo en un método, tienes que hacer muchas pruebas para ver si la estadística, eso que elegís, es buena. Entonces, creo que tengo una metodología muy marcada porque llevo muchísimos años intentando que mis alumnos mejoren. Creo que muchas academias que hay hoy están formadas por exjugadores profesionales, pero no fueron entrenadores. Creo que esos entrenadores, entre unos 10 o 20 años, van a tener una metodología marcada, porque al final van a seguir investigando cómo enseñan. En mi caso, yo digo que mi metodología es variable porque yo no pienso siempre lo mismo. Voy intentando mejorar y mi metodología cambia. A veces evoluciona y a veces involuciona, pero no es rígida. Siempre vamos aprendiendo y cambiando cosas. When you go to Premier Padel and you see other players, is it common that you see another strategy or methodology which is working and you think, oh wow, that's new, that's interesting, and then maybe it informs and changes your own? Is this common for you? Claro, sí, eso es muy normal. Yo, por ejemplo, creo que entiendo la forma en la que yo trabajo y creo entender la de todos. Y yo trato de cogerlo de todos lo mejor. Yo sé que mi metodología tiene unas ventajas, tiene unas desventajas, porque nada es exacto. Entonces trato de coger cosas de las metodologías de los demás para que la mía sea mejor. Y también decirte que al final yo no inventé nada, no soy un inventor. Yo cojo ideas y elijo lo que mejor me parece. Okay. ¿Eso? ¿Bien? He's not an inventor, he's taking from different... Yeah. That's important. My form, your form is good. My form is good. It's different. Perfect. It's good. Really, statistic. I'm number 1 in the world. I'm sorry. You is good, but I'm 6. Yeah. You? Yeah. Oh. No problem. You good. I'm good, but I'm better. You have the proof. El verdadero nivel Yeah. de un entrenador no lo dice lo que sabe el entrenador, lo dice el nivel de su alumno. Yeah. Gane o pierda, veo lo que hacen los rivales y hay cosas nuevas que hacen los rivales que son muy interesantes y intento aplicar en mi metodología. O sea, alguien para saber algo tiene que ser bueno aprendiendo. Si alguien no es bueno aprendiendo, no podría saber nada. Entre comillas, yo en lo que soy mejor es aprendiendo. Después debo enseñar un poco bien también, pero en lo que soy mejor es en aprendiendo, porque si no, no sabría todo lo que sé. Yeah. Y para mí, si no perdes la humildad, aprendes toda la vida. Are there some types of players that you think work better with your methodology than others? For example, if one player is more of a solid tactical player versus someone who has lots of talent, physical talent with big smash, is there one player that you think suits your methodology more than another, or is the methodology just flexible for any kind of player? Sí, creo que a las personas muy trabajadoras le va mejor mi método. Mi método conlleva muchas horas de trabajo y un entrenador tiene una metodología, pero lo primero que tiene es una filosofía. Un entrenador debe tener una filosofía que es una idea del deporte, una idea sobre el trabajo, un poco una idea de vida, la cual la metodología tiene que cumplir con las reglas que pone tu filosofía. La metodología le viene bien a todo el mundo porque todo el mundo, si trabaja más, es mejor. Pero en definitiva, ¿yo qué hago? Trato de seguir cada día trabajando porque mientras más entrenamientos doy, uno mejora. Entonces, la cantidad de horas de trabajo y los protocolos de trabajo son la base de formar grandes jugadores. Un ejemplo, yo tengo una idea que en la formación un jugador entre los 15 y los 18 años, entre los 16 y los 19, en el caso de Paula José María, entre los 18 y los 21, pero hay un momento de formación que tú tienes que estar focus 24 horas al día en ser mejor. Entonces, eso, los jugadores que yo entrené, que llegaron a número 1, Maxi Sánchez, Paula José María, Arturo Coelho, todos
han cumplido con ese patrón. Después soy el entrenador de Agustín Tapia. Yo no lo formé. Sí intento que mi metodología sea más flexible para adaptarla a él, pero al final con el tiempo, para que trabajemos bien juntos, él trabaja mucho, Agustín trabaja mucho. Entonces creo que al final la base de que mi metodología funcione tiene que ver con el foco en el trabajo y la cantidad de horas de trabajo. You recently came back from Miami. Can you give us your thoughts about the final? For example, why do you think that Chingoto and Galan were able to win this final? Bien, creo que Chingoto y Galán están jugando muy bien, están a un alto nivel. Creo que de la parte estratégica pudo haber algún pequeño error o alguna rectificación que vamos a hacer porque se analizan los partidos, pero creo que cuando el rendimiento nuestro no llega a ser al nivel que tiene que ser, no tiene tanta culpa la estrategia, sino que nuestro rendimiento fue bajo. Si nosotros en ese partido rendimos 5 puntos y somos capaces de rendir, no te digo 10 siempre, pero 8, si habríamos rendido 8, lo que habría fallado es la estrategia, pero al haber rendido 5, lo que falló es nuestro rendimiento. Si falla nuestro rendimiento, yo no puedo hacer lecturas de lo bien que jugó o qué mal jugó el rival, porque hasta que yo no llego a mi nivel, si yo juego en contra tuyo y yo juego mal, no sé si vos jugás bien. Para saber que jugás bien, yo tengo que jugar bien y tú me tienes que ganar cuando yo juego bien. Entonces, en el caso de Miami, creo que estuvimos por debajo de nuestro rendimiento habitual. Creo que este año nos está costando perseguir nuestro rendimiento y creo que vamos a trabajar mucho para alcanzar nuestro rendimiento y cuando alcancemos nuestro rendimiento vamos a saber si realmente las estrategias de ellos están funcionando o no. Actually, I have a question that I wanted to ask because I have a friend in Valencia called Adrian Torres. He used to coach Tamara Ricardo something. Yes. And he has a theory that he uses in paddle where he says that it's better for me to play from my forehand into your forehand and my backhand into your... Yes. It's very good strategy. You agree? Yes. Bueno, esa estrategia le enseñó Robbie Gatti, que es el best player in the history. 7 años número 1 del mundo. Yeah. Y eso me lo enseñó Gatti, que era a mí. Roberto Gatti, que es la persona que a mí me enseñó que aprender cosas en pádel no era difícil y yo a partir de él empecé a querer aprender. Eso es muy importante. Es muy importante que encontrar una persona en tu vida que te diga, ¿ves? Esto es así y esto no es tan difícil, ahora tú descubre más cosas. Entonces en mi caso fue Robbie Gatti, fue una suerte increíble porque era un jugador increíble, un jugador muy bueno. Cuando él se estaba retirando coincidimos siendo pareja 7 del mundo y para mí fue una gran suerte porque aprendí mucho de él y a partir de lo que aprendí de él pude seguir aprendiendo por mi cuenta. Are there any strategies or techniques from other sports outside of paddle, for example, tennis, squash, badminton, that you see coming into paddle? For example, there is a video online of Carlos Alcaraz hitting like a bandeja in tennis. And a lot of people, they say Alcaraz plays tennis a little bit like a paddle player. Yo creo que yo de una forma ignorante, no soy una persona estudiada, no sé las palabras técnicas, pero yo entiendo de biomecánica. Creo que bastante, de aceleración del cuerpo, de cómo los movimientos del cuerpo y más, porque de ahí viene la técnica. Entonces yo, por ejemplo, el otro día íbamos en el transfer, yo miro todo el día deporte, me gusta mucho, miro todos los deportes todo el día. Entonces había un video en el que salían las diferentes derechas, la derecha de Sinner, la derecha de Alcaraz y la derecha de Nadal y de Federer, una por una con biomecánica, ¿no? Right. Entonces yo creo entender las diferencias. Entonces yo, por ejemplo, si veo a alguien de baloncesto cómo tira el aro, yo esa forma en que tira, mis pensamientos son, si en un momento lo necesito, ¿cómo lo llevo al pádel? Un ejemplo, si un jugador salta de una pegada, salta a tocar una pegada, yo he visto cómo saltan los jugadores de vóley por a pegar. Como te dije antes, creo que nunca paramos de entrenar, de aprender, y tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, porque
Nuestro trabajo como entrenadores no solo es saberlo, sino es encontrar una forma técnica de explicarlo que sea simple de entender. How long before we see a player who is not from Spain or Argentina in the top 10 players in the world? Perfecto. In men's and women's, I guess. In women's already there is a Portuguese, for example. It's Hace años también en hombres era más fácil porque no había tantos hombres jugadores profesionales. Entonces, yo creo que la clave es simple. Si hay un buen entrenador en un país, ese país en 5 años va a sacar jugadores profesionales. Esto que te voy a contar es real. Yo viví en la ciudad de Quilmes, en Argentina. Cuando viví en la ciudad de Quilmes, Nela Britis y Ibarra Campus llegaron a Fareja 3 de Me fui a Santander. 3 jugadores llegaron a 30 de mí. Me vine a Valladolid, 50 jugadores llegaron a profesionales. Entonces, lo importante no es el país, lo importante es el entrenador. Entonces, si tú quieres tener jugadores profesionales en el país que quieras, se puede tardar unos 6, 7 años máximo, pero con un buen entrenador en Suecia, un buen entrenador en Inglaterra, ya viendo pádel, es bastante sencillo que salgan jugadores. Entonces, si tú me preguntas, la clave es cómo cada país, cada federación de cada país, hace la formación de los entrenadores. Para que nazca un jugador, tiene que haber un grupo de jugadores que mejora. Un ejemplo, aquí en Valladolid, hace muchos años estuvo Diego Ramos, Luciano Capra, Dian Blanco. Luciano Capra con 18 años llegó a 12 del mundo. Todo ese grupo de gente, más que yo entrené a Sancho, a Maxi, a Ramiro Moyano y a muchos jugadores que venían de Madrid, hicieron un sitio que dejaba que Arturo Coelho se pueda desarrollar. Si no habrían existido todos esos jugadores, Arturo Coelho no habría logrado esa escalera para llegar al cielo, ¿no? Para llegar arriba. Entonces yo creo que la diferencia son los entrenadores, no los países. La formación, pues, ¿cuánto se puede tardar? Yo creo que un país trabajando bien, en 7 años, tiene campeones. 7 is 7. 7? Wow. Yes, no it's difficult. But work A lot of work. Yeah, every day. Okay, thank you so much. Thanks. Thank you, really good. Enjoyed that. That's it for today. Make sure you like and subscribe and tune in next time for an amazing video at the Gustavo Prato Academy.